Bueno, me gustaría hacer un breve repaso por la actividad parlamentaria de las últimas semanas y de las próximas semanas. Como saben, en el Senado se crearon dos ponencias de estudio que han sido o que son de vital importancia para nuestra ciudad, porque afectan directamente en cuestiones que tenemos muy presentes en nuestra ciudad. La primera de ellas es la ponencia para el estudio de la insularidad de Canarias y Baleares, la extrapeninsularidad de Ceuta y de Melilla, donde, partiendo de nuestras diferencias, lo que queremos es dejar reflejado en la Cámara Alta las necesidades de adoptar políticas específicas para nuestros territorios, que no hagan igual al resto de territorios peninsulares. Es absurdo plantear un criterio de igualdad de todas las comunidades autónomas si no partimos de esa diferencia, ¿no? Y entonces es un poco el objetivo que tenemos en esta ponencia de estudio de las ciudades de Ceuta y de Melilla, y que, como saben, también han venido a comparecer diferentes personas que tienen importantes cuestiones que trasladar allí en el ámbito económico, en el ámbito político también, como pudo ser el presidente Juan Vivas, y seguirán compareciendo otras personas que hemos propuesto los diferentes partidos políticos. Y nos encontramos en la ponencia de estudio de las ciudades de Ceuta y Melilla en el proceso de comparecencias. Pero la segunda ponencia en la que estamos trabajando y que ya hemos superado el proceso de comparecencias es la de inmigración. Por eso decía que es otra de la ponencia que afecta directamente a nuestra ciudad. Nosotros somos la primera ciudad de toda España, junto con Ceuta, incluso de las primeras a nivel europeo, donde tenemos un porcentaje de inmigración que dobla a la media nacional, además de un porcentaje muy elevado de personas en situación administrativa irregular en nuestra ciudad. Bien, la ponencia para el estudio del fenómeno migratorio, como les decía, han acabado las comparecencias y estamos empezando ya los trabajos de redacción del documento que trasladaremos al Gobierno de España sobre lo que consideramos que deben ser las medidas a adoptar en una política migratoria común. Como saben, nuestro presidente Pablo Casado ya le planteó al presidente del Gobierno, al señor Sánchez, ya le planteó la posibilidad de llegar a un pacto de Estado en materia migratoria por la necesidad acuciante que teníamos de adoptar medidas de manera conjunta. Y además, por ser la frontera sur de la Unión Europea, debemos ser, o así lo entendemos desde el Partido Popular, punta de lanza del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Pacto Europeo de Migración y Asilo que tiene escasos meses, pero que tiene que dar lugar a unos resultados en el efecto de las políticas migratorias y que podamos ser ejemplo en el mundo entero. Y que se sustenta en tres pilares fundamentales: la directiva de retorno, el retorno del inmigrante a sus países de origen, en un proceso que va a la consecución del retorno mediante un medio que son los CIES, los Centros de Internamiento de Inmigrantes. En segundo lugar, la segunda pata en la que se sustenta es la cooperación al desarrollo, la importancia de institucionalizar y democratizar los países de origen de la inmigración y los países de tránsito, para que ese retorno que se produce del inmigrante sea evidentemente con todas las garantías jurídicas, como no podría ser de otra manera, respetando los derechos humanos, pero que pueda ser un valor en esos países de origen y tránsito de ese inmigrante retornado, y también el retorno voluntario. También hemos hablado de migraciones circulares, como en nuestro país se pusieron en marcha, sobre todo durante la época del presidente José María Aznar. Me lo fío a muchos años, pero es que la política migratoria en los últimos años pues, ha sido de una manera determinada, y una de las personas que sentó las bases de la política migratoria, que ahora mismo el Gobierno no está aplicando, y de ahí los malos resultados en los datos migratorios que tenemos, pues fue precisamente el presidente José María Aznar, y puso en marcha la
migración circular. Esto es la migración que viene de aquellos países de origen a trabajar a nuestro país, aportan valor añadido a nuestro país de manera absolutamente regular y vuelven a sus países de origen a aportar todo el trabajo que han hecho aquí en España, con todo lo recaudado aquí en España y además bueno, pues ese valor añadido en conocimientos adquiridos. Creemos que tenemos que trabajar en ese sentido. Son muchas las conclusiones a las que vamos a llegar y que plantearemos al Gobierno de España. Evidentemente, uno de los puntos que nosotros sí hemos querido que quedase reflejado es la situación específica de las ciudades de Ceuta, de Melilla y de Canarias en el fenómeno migratorio. Porque si España es la frontera sur de la Unión Europea, Ceuta, Melilla y Canarias es el sur de la frontera sur. Es decir, es el corazón de la frontera sur de la Unión Europea, en este caso de España. Y algo que hemos reivindicado en medios de comunicación, y así lo hemos hecho público, es nuestra intención de que nunca más se pudiese utilizar ciudades como Ceuta, Melilla o Canarias, comunidades que están dentro del territorio español, del territorio europeo, como campamento de inmigrantes. Esto es algo que muchos no consideraron que fuese una denuncia muy moderada, pero que estaba absolutamente dentro de la mayor de las moderaciones, porque lo que pedíamos precisamente es que no se produjesen situaciones tan lamentables como las que hemos tenido que ver en el CETI de Melilla, en la Plaza de Toros, en el muelle de Arguineguín en Canarias, y se cumpliese con la normativa española y europea. Nada más moderado que cumplir la ley y respetar los derechos humanos, por supuesto. Por tanto, mantenemos ese planteamiento. Y aquí sí me quiero detener. Mañana se produce la última comparecencia en esta ponencia de inmigración a petición del Grupo Parlamentario Popular y es del Secretario de Estado de Seguridad, es decir, el número 2 de Interior. ¿Por qué el Partido Popular solicitó la comparecencia del Secretario de Estado? Pues muy sencillo, porque no se puede entender la política migratoria, no se puede entender el control de fronteras sin que el Ministerio del Interior tenga una implicación en esta ponencia. Y, por tanto, entendimos que el Secretario de Estado de Seguridad debía comparecer y lo va a hacer mañana, así se cerrarán las comparecencias. Y en esta comparecencia, que es a puerta cerrada, pero que desde el Grupo Parlamentario Popular, en este caso, por parte, llevaré yo directamente la comparecencia porque soy la portavoz, plantearemos dos cuestiones específicas que también denunciamos en medios de comunicación y llevamos haciéndolo bastante tiempo. En primer lugar, y además también no solo lo hemos denunciado nosotros, sino que a esa denuncia que hizo el Partido Popular, rápidamente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se pusieron en contacto con nosotros para trasladarnos la situación en la que se encontraban ellos desprotegidos a la hora de cumplir determinadas órdenes que pueden estar en el límite de lo normativamente estipulado. Bien, las dos preguntas serán, en primer lugar, ¿cuántas solicitudes de protección internacional han sido tramitadas en Melilla y Ceuta durante los años 2020 y 2021 y de aquellas, cuántas han sido admitidas a trámite o concedidas? Y, en segundo lugar, ¿cuántas personas solicitantes de protección internacional cuya solicitud haya sido admitida a trámite o concedida han cruzado a la península a través de puerto y aeropuerto de Ceuta y Melilla y a cuántos de estos se les ha desestimado la salida? Estas preguntas no son baladí y van en la línea de lo que les decía, venimos reivindicando en medios de comunicación y también recogeremos en la ponencia de estudio. Y es que el hecho de que una persona en situación administrativa irregular lleve a cabo una solicitud de protección internacional y se quiera acoger al derecho a la protección internacional, en el momento en que se le concede la solicitud o se le admite a trámite, solo con la admisión a trámite de esa solicitud, esta persona ya pasa a estar en una situación administrativa no irregular, porque está con una solicitud concedida de protección internacional o con el trámite aceptado de la solicitud de protección internacional. Por tanto, ya no es una persona en situación administrativa irregular y tiene libertad circulatoria por todo el territorio nacional. Esto ha sido incumplido reiteradamente por parte del Ministerio del Interior en nuestro país.
y por eso decía que no se pueden volver a producir esas situaciones en Canarias, en Ceuta y Melilla, de retener a personas cuya solicitud de protección internacional ha sido admitida a trámite o concedida e impedírsele la salida de estas ciudades, como si fuésemos campamentos de inmigrantes o centros permanentes de inmigrantes. También esto lo recogió una sentencia del Tribunal Supremo que fue muy clara al respecto, pero también en este sentido se ha manifestado el Tribunal de lo Contencioso Administrativo un Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Canarias. Por eso debemos, y por ello debemos insistir en que la norma se tiene que cumplir. Y de ahí que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también nos trasladasen su preocupación de tener que ejecutar ellos cuestiones que pueden estar al margen de lo que viene estipulado en la norma. No pueden asumir, por tanto, la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, entendemos desde el Partido Popular, por parte del Ministerio de Interior, órdenes que no se ajusten a derecho o a la normativa nacional e internacional. Y tampoco se puede utilizar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como así nos han trasladado, como conejillo de indias por la inoperancia, por la incompetencia y también por la irresponsabilidad del Ministerio del Interior. Todas estas cuestiones mañana se las trasladaré al secretario de Estado y esperaré las respuestas pertinentes. Como es a puerta cerrada, no tendrá su proyección pública y esperemos que nos diga la verdad. Pero seguiremos insistiendo, porque si no hacemos un buen diagnóstico de la situación de partida, difícilmente en esas propuestas de políticas en materia migratoria podremos llegar a un buen fin. Y creemos que el trabajo tiene que ser productivo y en esa voluntad estamos todos los grupos parlamentarios. Bien, también quiero hacer referencia a otra de las cuestiones que vamos a debatir pronto en el Senado y que hemos presentado en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, un tema que está a la orden del día y del que se habla poco, pero se debería hablar más. ¿Por qué? Bueno, pues porque con la declaración del estado de alarma que se llevó a cabo el 14 de marzo del año 2020, como consecuencia de la pandemia, hubo una paralización de la economía, se produjeron cierres indiscriminados de comercio, de locales de hostelería, de restauración y un largo etcétera. Y esto afectó gravemente al mercado laboral. Afectó a la economía, pero afectó directamente al mercado laboral, es decir, a las personas que forman parte del mercado laboral, a los trabajadores. Bien, el 17 de marzo del año 2020, en España se aprobamos el Real Decreto 8/2020 de medidas urgentes, extraordinarias, para hacer frente al impacto económico y social que ese cierre de la economía había producido. Y solo en abril del año 2020 se acogieron a los ERTE por causa de fuerza mayor más de 3 millones de trabajadores que estaban en activo en ese momento. Bien, pues entre todas esas medidas excepcionales se incorporaban dos que queremos destacar, que eran muy importantes para proteger a los trabajadores. En primer lugar, es que todas las personas que estuviesen afectadas por ERTE tendrían derecho a cobrar la prestación por desempleo, aunque no hubiesen cotizado el periodo mínimo necesario para ello. Y en segundo lugar, se disponía que no computara el tiempo en el que se permanecía en ERTE a efecto de futuras prestaciones por desempleo. Es decir, para que me entiendan, no se gastaba paro, no se consumía paro. Bien, la duración de estos ERTE en primera instancia se circunscribió solo al estado de alarma de entonces, que ya saben que estuvimos unos meses sin estado de alarma y después se volvió a aprobar uno por 6 meses sin control parlamentario y este tipo de cosas que hace el Gobierno de España. Pero los ERTE se fueron prorrogando a petición de todos los grupos parlamentarios, también del Grupo Parlamentario Popular. Y por último, estos ERTE se prorrogan a 31 de mayo del año 2021. Bien, pues una vez más, desgraciadamente, el Gobierno de España incumplió su palabra y cambió el criterio normativo. Puesto que la ampliación realizada hasta el 31 de enero del año 2021 a través del Real Decreto 30/20/2020 no se realizó en lo relativo a consumir
paro, sino que se amplió solo en el sentido de tener derecho a desempleo, aunque no se tuviera el tiempo mínimo cotizado. Por tanto, si en los dos reales decretos de medida urgente extraordinaria para proteger a los trabajadores verdaderamente queremos proteger al trabajador, no podemos, bajo cuerda, eliminar uno de los requisitos que más protegen al trabajador, que es si te acoges a un ERTE que no consumas paro. ¿Qué menos? ¿Qué menos? Bien, pues el Gobierno de España decidió, como les decía, bajo cuerda, en esa prórroga hasta el 31 de mayo, del 31 de enero al 31 de mayo, eliminar ese punto donde ese artículo que se hacía referencia a que no se consumiese paro por aquellas personas que estaban en ERTE. Por tanto, creemos que fue un error sin paliativos del Gobierno de España, creemos que no se ajusta a lo que nos están demandando los trabajadores en una situación en la que se está sufriendo mucho, no solo la economía, a nivel de empleo se está sufriendo mucho, los trabajadores están sufriendo mucho por los cierres que se están produciendo como consecuencia de la pandemia. Y qué menos que desde los poderes públicos respondamos con coherencia a sus peticiones. Y por eso desde el Partido Popular no entendimos esta actitud por parte del Gobierno de España e hicimos un análisis de a cuántas personas podía pues este cambio de criterio provocar verdaderos problemas. Y esto afectará directamente, de manera directa, a más de 700.000 personas que hoy siguen inmersos en expedientes de regulación temporal de empleo. Por tanto, ante una situación como la que se está viviendo, en un contexto de crisis sanitaria, de crisis laboral, social, económica, una crisis a todos los niveles, no entendemos que el Gobierno de España, bajo cuerda, quiera cambiar, haya cambiado ya este artículo que venía a proteger más a los trabajadores y, por tanto, lo que le pedimos desde el Grupo Parlamentario Popular en esta moción que debatiremos pronto es que el Gobierno adopte las modificaciones legislativas necesarias con el objetivo de que con carácter retroactivo se recuperen las medidas extraordinarias establecidas en el artículo 25 del Real Decreto 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Bien, creemos que es una cuestión que era importante explicar porque, además de ser muy específica, puede pasar desapercibida con tantas informaciones que se van superponiendo unas sobre otras y al final lo urgente hace olvidar lo importante. Y yo por eso hoy quería destacar lo importante de esta iniciativa que desde el Grupo Parlamentario Popular en el Senado vamos a tramitar y queremos debatir para solicitar al grupo que sostiene al Gobierno de España, que es el Grupo Socialista, a que lleve a cabo estas modificaciones legislativas, que éstas tengan efectos retroactivos y que bajo cuerda no se desproteja a los trabajadores como se ha hecho con esta decisión que adoptó el Gobierno hace unos meses. Bien, y dicho esto, en un repaso sucinto por la actividad parlamentaria, no quiero dejar pasar este momento sin hacer una reflexión en torno a una polémica de artificio que se ha creado en los últimos días. Por supuesto, una polémica de artificio a instancia de partes interesadas, es decir, creada por el propio Abertzan y por Coalición por Melilla, en torno a la ejecución o no de la sentencia condenatoria a 30 meses de inhabilitación y 2 años de prisión por parte del señor Abertzan y del que en su momento fue líder del Partido Socialista. Enfocar esto como una cuestión de humanidad, de odio o de rencor no tiene nada que ver con la realidad. Miren, es tan esperpéntico el argumento que se está utilizando que es que si fuese real, ningún ciudadano podría interponer denuncias por delitos que llevasen aparejado una pena de prisión, porque si finalmente se juzgan y salen condenados, acabarían yendo a prisión. Fíjense el esperpento del argumento que se está utilizando. Este mismo argumento sobre la ejecución o no ejecución de la pena de la condena del señor Abertzan no se suscitó, sin embargo, para el líder del Partido Socialista de entonces,
con el que procedimos de igual manera. Con el que procedimos de igual manera. ¿Por qué? En coherencia con nuestros planteamientos. En el año 2008, aquí se cometieron una serie de delitos que fueron contra la línea de flotación de la democracia. Se intentó alterar el sistema de elección democrático de los representantes parlamentarios a través de compra de votos, para ello engañando a las personas más vulnerables de esta ciudad. Para ello se falsificaron documentos públicos poniéndole el sello y el membrete de tanto de delegación del Gobierno como del Servicio Público de Empleo, para engañar a esas personas y que optasen por votar la coalición PSOE-CPM a cambio de puestos de trabajo. Y esa falsedad documental es la que lleva aparejada 2 años de prisión y por la que ha sido condenado el señor Abertzan y en su momento líder del Partido Socialista. En un Estado de Derecho, nadie está por encima de la ley. Tampoco el señor Abertzan, aunque él se crea que está por encima de la ley, no está por encima de la ley. Esto es un trámite procesal más que además no es vinculante. La condena se le impuso en la Audiencia Provincial, ha sido ratificada en firme por el Supremo. El Partido Popular, desde el año 2008 que denunció estos delitos, hace ya 12 años, 13 años, ha venido persiguiendo que no se vuelva a cometer una cuestión de estas características en nuestra ciudad. Fuimos la vergüenza nacional. Fuimos la vergüenza nacional. El señor Abertzan no es víctima de nada. Es que están hipócritamente desde determinados sectores, como les decía, según parte interesada, todo promovido por el señor Abertzan y Coalición por Melilla, intentando victimizar al que es el verdugo. Este señor engañó a la población más vulnerable de esta ciudad y para ello falsificó documento público. Miren, es que los delitos están tipificados en el Código Penal. Es que los jueces y magistrados, los juzgados y tribunales son los que administran, los que imparten la justicia en un Estado de Derecho. Y nadie, tampoco el señor Abertzan, está por encima de la ley. Y las condenas tienen su ejecución. Y eso no lo dice ni el señor Imbroda, ni el hermano del señor Imbroda, ni la familia del señor Imbroda, ni el Partido Popular, ni nadie que no sea juez o magistrado. Nadie. Y lejos de arrepentirse, de agachar la cabeza y del señor Abertzan con humildad pedir perdón por los delitos cometidos, el señor Abertzan salió en rueda de prensa y arremetió contra todo el mundo. Arremetió, como les decía, contra toda la familia del señor Imbroda, contra el señor Imbroda, contra el Partido Popular. Acusó directamente al Partido Popular de manejar a los jueces. Se metió con la independencia y la imparcialidad de los jueces y tribunales de nuestro Estado de Derecho. Es que, insisto, los delitos llevan penas aparejadas y están estipuladas en el Código Penal. Y la ejecución de esas penas es el último paso de un proceso judicial donde se ha condenado a estas personas a sendos delitos. De verdad que es un argumento perverso y creo que va en contra de lo que tenemos que defender los poderes públicos en un Estado de Derecho. Y además también quiero poner la realidad de los hechos frente al relato que algunos pretenden inocular en la sociedad. Se habla de que dejemos en paz al señor Abertzan, que se ha ido voluntariamente de la política. No, miren, el señor Abertzan no se ha ido de la política, eso punto número 1. Y punto número 2, el señor Abertzan no se ha ido voluntariamente de la Asamblea. De hecho, el señor Abertzan intentó retrasar su salida de la Asamblea. Y ante la notificación de la Audiencia Provincial de la ejecución de la sentencia contra el señor Abertzan de inhabilitación, se vio obligado a abandonar su escaño. El señor Abertzan no ha abandonado la política voluntariamente. No abandonó la Asamblea voluntariamente. Eso no es verdad. Frente a ese relato, los hechos. Se vio obligado a abandonar su escaño por sentencia firme, condenatoria. Y en segundo lugar, el señor Abertzan no ha abandonado la política.
El señor Aberchán salió en una rueda de prensa y además de arremeter contra todo el mundo, contra todos los políticos, contra el Estado de Derecho, contra los jueces, contra los tribunales, además de arremeter contra todo el mundo, además de no arrepentirse de nada, dijo que tenía ahora más fuerza que nunca para liderar su partido. Por tanto, el señor Aberchán sigue en la política activa. ¿De qué estamos hablando? No podemos participar las personas que tenemos cierta proyección pública. No podemos participar en debilitar los cimientos del Estado de Derecho. Las normas se cumplen. Nadie está por encima de la ley, tampoco el señor Aberchán. Y las condenas se ejecutan, y las ejecutan los tribunales, que son quienes administran y quienes imparten justicia. Y yo creo que es perverso, es peligroso que estemos alimentando relatos de estas características, además de ser muy, muy hipócritas.